Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Un programa del Centro de Excombatientes Islas Malvinas, CECIM La Plata. Muy buenas tardes, nos encontramos una vez más en Malvinas, Memoria, Presente y Futuro, el programa del CECIM La Plata para Radio Universidad. La verdad que orgullosos de poder formar parte de esta radio de manera ininterrumpida por tanto tiempo. Le debo al abogado del CECIM que me pidió que le pase un raconto desde cuándo estamos. Siempre digo que Carlos Giordano es la persona indicada para contar la historia, que yo solo puedo contar desde mi presencia porque no me la aprendí muy bien del todo, la toco de oído, pero bueno, sé que el programa del CECIM se empezó a hacer en distintos lugares, siempre con la Radio Universidad, pero fueron cambiando de conductores, fueron cambiando de espacios, y aún aquí estamos, más de 30 años haciendo este programa. La verdad que es un orgullo. Hoy vamos a tener una entrevista muy, muy especial. Vamos a contar con la presencia de la secretaria de Cultura del municipio, Ana Amelia Negrete. Vamos a estar hablando de lo que fue su viaje a Malvinas, una entrevista que quisimos hacer hace poco, pero no se pudo por cuestiones laborales. Obviamente ella tiene una agenda muy cargada y venir para acá es un esfuerzo verdadero que hace, así que bueno, vamos a tratar, esperemos lograr que venga en estos momentos para acá. Bueno, venimos de una semanita revolucionada, post elecciones, imagino ya deben estar bastante agotados del tema, la vorágine argentina, ¿no? Que nos ponemos a hablar de algo y nos ponemos muy profundos, y eso a veces agota, pero también es la única manera que tenemos para, en democracia, ver quién nos va a representar, qué es lo que queremos para el futuro de la Argentina. Y bueno, el domingo hubo nuevas elecciones y La Libertad Avanza dio el batacazo. Yo no me lo esperaba, sinceramente creí que iban a recortar unos puntitos, pero bueno, haber visto el mapa el domingo a la noche como se planteó, llamó bastante la atención. Sin embargo, hoy si lo vemos, ese mapa no quedó tan teñido de violeta, sino que tiene sus matices, con lo cual en un punto da cierta tranquilidad, pero sin embargo nos invita a pensar cuál es el mapa político, cuál es el contexto social, cómo lo estamos viendo nosotros, cómo lo ve la sociedad, qué es lo que en definitiva la sociedad está eligiendo como nuestros representantes. A mí me da la sensación que estas legislativas no se pudo demostrar en definitiva cuál era el objetivo. Yo creo que a veces no es que se malintencione, al menos desde el lado de la comunicación que yo profeso y que yo milito, pero me parece que era más importante trabajar la idea de que se entienda que bueno, quienes van a ocupar las bancas son quienes van a legislar por unos cuantos años, más allá de lo que vaya a suceder en el 2027. La gente habló. Esto me parece que es súper importante entenderlo, porque hay que romper ciertos esquemas políticos que en el 2025 ya han quedado vetustos, y que es necesario que empecemos a escuchar para no seguir redundando en la idea de que es necesario la instalación de candidatos más que de ideas. Me parece que quedó bastante de manifiesto que en estas elecciones la demanda, al menos por gran parte del electorado de centro izquierda, si se quiere, gran parte del peronismo, era la búsqueda de ideas, de conceptos, de
qué es lo que estamos queriendo proyectar para las presidenciales. Sabemos que nos quedan 2 años que tenemos que abocarnos pura y exclusivamente a darle respuestas a la sociedad de todo lo que no se sintieron representados en gran parte de años de kirchnerismo, en gran parte de años de peronismo en distintas provincias. Pero también este mapa nos ayuda a ver, al menos al peronismo, dónde tiene que estar más presente en la Argentina. Si consideramos un peronismo federal, evidentemente hay lugares donde hay que trabajar con mayor profundidad y hay que hacer mayor autocrítica de por qué en esos sectores la sociedad elige no votarlo. Y también cuestionarnos por qué sucede una gran masividad electoral en determinados sectores de la provincia de Buenos Aires. ¿Serán las trincheras? Puede ser. ¿Será el lugar donde más seguro se siente el peronismo? Puede ser. Sin embargo, es una realidad que en distintas provincias prácticamente no hubo presencia y eso se nota. Y me pregunto qué vamos a hacer en esta disputa que la sociedad, al menos los movimientos de base, están solicitando para con las ideas. Porque me parece interesante esto de entender de que el poder no se cede, el poder se gana. Y el poder no se gana entre poderosos. El poder se gana con los votos a través de las ideas y entendiendo que la gente es quien elige. Hay veces que cuando las elecciones salen a gusto, creemos que la gente la tiene clarísima y entiende muy bien la situación. Y cuando las elecciones no salen a gusto, estamos a disgusto justamente con quienes no votaron como uno y creemos que no entienden nada, que no la ven, que están cegados por los grandes medios hegemónicos de comunicación. Y la verdad que no hay una verdad concreta, sino que todos tenemos algo de razón y que en esas razones es necesario anclar un objetivo a futuro. Hace unos días, si no fue el día de ayer, el presidente de China, Xi Jinping, estuvo presentando su proyecto de plan quinquenal y me acordaba de aquellos inicios del peronismo donde se proyectaron 2 planes quinquenales. Qué necesario, ¿no? Es para la Argentina empezar a proyectarnos de esa manera, pensar que es posible, más allá de 4 años electorales, un futuro para el destino de las viviendas de los argentinos, el destino de la salud pública, el destino de la educación. ¿Cómo vamos a cambiar los nuevos métodos educativos? ¿Vamos a seguir con las políticas de los viejos planes de estudio? ¿Vamos a ayornarnos en relación a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial? ¿Ese es el camino? Tal vez no. Bueno, es necesario ponerlos en debate y yo creo que la sociedad está pidiendo eso, la juventud por sobre todas las cosas. Ahora obviamente luego de estas elecciones quedó muy claro que ese alineamiento con Estados Unidos y con Israel se profundizó, por sobre todo después de esta venia que le ha dado Donald Trump a Javier Milei a través de tweets, a través de futuros pagos o promesas de pagos que no son más que métodos que tiene este gobierno para estabilizar la economía, pero bueno, sin embargo es una realidad que hoy sucedió y que muchas personas a la hora de emitir su voto el domingo tal vez creyeron que era importante continuar apostando a lo que apostaron hace 2 años y creen que este apoyo del gobierno estadounidense va a generar una estabilidad económica en la Argentina. Yo creo que no, creo que eso no va a suceder, creo que vienen más tiempos de ajuste, de represión, y más porque el mapa geopolítico mundial así lo está haciendo ver en distintos lados.
hoy en día la presión de Estados Unidos hacia Venezuela, generando la denuncia contra Nicolás Maduro, haciéndolo responsable de uno de los principales cárteles mundiales de venta de estupefacientes, es uno de los métodos históricos que tiene Estados Unidos para generar invasiones en los países, y eso obviamente se nota. Así que bueno, es un poco lo que está sucediendo hoy. Tenemos la grata presencia de la llegada de la compañera, así que para mí es una alegría, porque dejo de hablar pavadas y empiezo a escuchar a una que sabe y que sabe bastante. Dame un beso, que te extraño. ¿Cómo andamos? Bien, compañera. Entré gritando porque estaba saludando, perdón. Muy bien. Estamos acá con Ana Amelia Negrete, secretaria de Cultura del municipio, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno. Entre otras cosas. Entre otras cosas, comunicadora, docente. Estuve leyendo antes de venir algunas notas que has dado, y en distintos lugares encontré cómo se sienten a gusto los alumnos en tu cátedra, y eso me parece interesante. Y también el comentario de tus colegas de la horizontalidad que aplicás en tu cátedra, eso me parece también interesante, como ex estudiante universitario, pero también como analizo la educación hoy. Creo que es importante que dejemos de estar con el docente estricto que solo enseña, y que sean varios y que haya un intercambio. Así que bueno, nada, cosas que estuve viendo. Hoy te convoco principalmente por Malvinas. No pudimos hablar las otras veces, estuviste a full, llegaste a los últimos 5 del programa que habían venido los compañeros, y me parece que como referenta política que sos, como bueno, pensadora de la cultura, entre otras cosas, de hoy, nada, hay mucho para hablar. ¿Por qué decidiste ir a Malvinas? Mira, qué buena pregunta. Nunca había pensado ir a Malvinas como primera cosa. Después vamos a hablar del viaje, pero bueno, fue un viaje muy revelador en muchas cosas, y la decisión, cuando fue anunciada, digo, por una conversación bastante fortuita además, tuvo que ver con la posibilidad de estar en un lugar que entrañablemente está dentro de nuestro corazón y dentro de nuestras convicciones militantes, y un poco como llevar a cabo algo de lo que yo creo, que las cosas se construyen poniendo el cuerpo, que hay una parte muy importante de nuestro ser militante y de la construcción de la política cotidiana, que tiene que ver con estar en los lugares, poner el cuerpo, tener las sensaciones, estar como pisar los lugares que uno defiende. Yo lo creo en todo, es como mi concepción, lo más importante, diría, como el ADN de la concepción militante. Y me parece que un poco ir a Malvinas tuvo que ver, o la decisión de ir a Malvinas tuvo que ver con eso, que posiblemente no hubiera ido de otra manera que no sea con los compañeros excombatientes del CECIM. Digo, si lo miro en retrospectiva y para adelante, digo, ese viaje es de ese modo, y si no, para mí no es. Entonces me parece que tuvo que ver con esa posibilidad, digo, caminar ese territorio, estar en ese territorio en cuerpo presente, en corazón y alma, con unos compañeros que a muchos de nosotros y muchas de nosotras nos han dado otra dimensión de Malvinas. Digo, como militantes, como personas, creo que Malvinas está en lo entrañable de nuestras luchas políticas, pero en el caso de quienes tenemos la oportunidad de tener relación con los excombatientes del CECIM, está en nuestra vida cotidiana, y me parece que eso es una oportunidad que es única. Para quien no la sigue en las redes sociales, ella estuvo
subiendo algunas imágenes y escribís muy bonito y tenés la cualidad de en pocas palabras transmitir muchos sentimientos. La verdad que me parece algo muy lindo, así que quien la siga, léanla, y si no, pónganle seguir para chusmear cómo escribe. No es un viaje turístico, es un viaje militante, si se quiere. Hay esa cosa, ¿no? De que pasa de, bueno, no le podemos proponer a todos los argentinos, che, hagan un viaje militante, pero hay algo que es más que turístico, ¿verdad? Porque, ¿a dónde aterrizaste? Mira, aterrizamos después de un viaje muy largo, digo, hay una de las cosas que para mí fue muy significativa, que tiene que ver con, vas a un territorio que te es propio, que es como en la geografía de tu país, y tardaba 24 horas, digo, es en avión. Entonces, después de un viaje muy largo, aterrizamos en la base militar de Malvinas, que fue como, a mí me parece que es como donde se abre la puerta a dimensionar lo que significa en términos obviamente geopolíticos, y lo que significa, digo, el poderío de Inglaterra, digo, de los países centrales, pero de Inglaterra en la intervención a nuestros territorios. ¿Habías estado alguna vez acá en Argentina en una base militar, al menos argentina? No, creo que no. De hecho, todo mi recorrido por espacios que han tenido que ver con las Fuerzas Armadas tienen que ver con, en general, los centros clandestinos de detención. Espacios recuperados. Exactamente. Digo, desde la ex-ESMA hasta el Pozo de Arana, digo, lo que conozco tiene que ver con lo que hemos recuperado, y lo que es digo, la política de memoria de nuestro país. Y nunca había estado y tampoco nunca lo había pensado. Digo, a mí me parece que una de las cosas que más me impactó y que yo la sé en términos teóricos, la sé. Digo, en términos teóricos y en términos de vida. Digo, quienes militamos territorialmente sabemos que es muy diferente estar en un escritorio y pensar el territorio que estar en el territorio con lo que pasa, que es mucho más de lo que uno puede enunciar. Y yo creo que en nuestro pueblo Malvinas está en nuestra memoria, está en nuestra lucha, está en nuestra enunciación, pero la materialidad de estar ahí te revoluciona, te modifica, porque ves la densidad, lo ves en densidad, en complejidad, en profundidad, y entonces la magnitud de la base militar te hace como proyectar y poder ver que ahí hay mucho en juego. Evidentemente hay mucho en juego. Y además, como yo siento que es el lugar más hostil que estuvimos en Malvinas. Desde la tensión con la que te tratan, la dimensión de lo militar, esos hangares gigantes que vos no sabés qué hay adentro. Contale, me parece interesante esto que tus ojos cuenten. Pues no es que te da muchas ganas de quedarte, ¿no? No, es un lugar que es un lugar militar, que después no nos pasó todo el tiempo, pero que todo el mundo te habla en inglés, que hay hostilidad, y que eso, la magnitud y la dimensión de la estructura arquitectónica, vamos a decir, los edificios que hay, los hangares, estos muy gigantes, nunca había visto, decíamos, bueno, entrará un avión, 2 aviones ahí adentro, de lo que no ves, lo que ves y lo que no ves. Un lugar que no puedes sacar fotos, que no puedes filmar, que está restringido la posibilidad también del registro para la comunicación. Entonces, me parece que ahí es como una puerta de entrada a Malvinas que te ponen en el centro la discusión sobre la soberanía y la discusión primordialmente la geopolítica. Es una realidad. ¿Dónde se alojaron?
Nos alojamos en Puerto Argentino, en un hotel, que yo todas las veces que me han preguntado, digo, obviamente muchos compañeros y compañeras, les digo, bueno, el hotel es como un hotel de casi cualquier lugar del mundo, en el cual quienes dan los servicios no son gente que ha nacido ahí, sino que son extranjeros, digo, migrantes que buscan laburo. Entonces, digo, había una chilena, una venezolana, 2 africanas, digo, un argentino, gente que evidentemente los servicios en cualquier lugar los hacen los migrantes. Entonces era como también un lugar extraño. Un hotel muy grande, digo, tiene 100 habitaciones, 200 plazas, que vos decís, en un lugar tan chiquitito, que va de nosotros el vuelo que hicimos es un vuelo que es semanal, digo, llegas un sábado y te vas un sábado porque es el único avión que hay. Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Que tiene, por ejemplo, esa infraestructura hotelera que no tiene la ciudad de La Plata, o que es una ciudad de 800.000 habitantes, la capital de la provincia más grande de Argentina. Entonces, digo, eso también muy, muy significativo. Ese hotel que convivimos con un grupo de pibes, re jóvenes, digo, profesionales recientes, vamos a decirlo, no tenían más de 30 años, biólogos, que venían de un barco pesquero, que habían estado 2 meses embarcados, también con una muy poca conciencia del ecosistema del que forman parte, del que son una pieza. Entonces, digo, inclusive esto con mucha desconfianza hacia la conversación política, pero también con sorpresa cuando vos le decís, ¿ustedes saben para qué están trabajando y cuál es la discusión acá? Entonces digo, también muy significativo, digo, la escena de los migrantes en el hotel, el barco pesquero donde estaban los profesionales jóvenes, y un capitán muy muy serio y muy, como el jefe de ellos, era muy serio, muy parco, muy aislado. Digo, todas metáforas también de ese colonialismo vivido tan de cerca. Digo, nosotros sabemos que hay una disputa colonial, que pareciera ser que hay que reactualizar algunas discusiones, pero sobre el imperialismo y el colonialismo están más a flor de piel y más en el centro de la política que nunca. La injerencia de lo que se dice las potencias con respecto a las realidades de los países de América Latina, o de los países de la periferia, pareciera ser que eso está en la centralidad de este momento, y que digo, y la foto de Malvinas o la peli de Malvinas de esa semana tiene mucho de la materialidad también de esa disputa. Sí, un poco más allá de las cosas que vamos a hablar relacionadas al viaje, notaste, me gustaría en realidad preguntarte, ¿cómo notás la vida ahí? ¿Notás una vida cómoda, una vida compleja en cuanto a la cultura? ¿Pudiste ver cultura? ¿Pudiste ver alimentos? ¿Pudiste ver música? Mira, música no, pero sí otras cosas, ¿no? de lo que vos estás diciendo. El Puerto Argentino es un pueblito porque pareciera chico, digo, no debe tener más de 10 manzanas digo, para arriba del puerto, y es una foto muy prolija, de una ciudad muy prolija. Pero después, digo, nosotros el primer día que llegamos, habíamos llegado al hotel tipo a las 2 de la tarde, y mientras que nos acomodamos, qué sé yo, con un grupo de compañeros, digo, con Gaby, con Jero, que también éramos como los que no somos excombatientes, que fuimos al viaje, fuimos a caminar un poco, y era justo el momento que los pies salían a la noche, porque tienen también otro tipo de uso horario, y entonces estaba un bar abierto,
y unos pibes y unas pibas de, qué sé yo, 18, 19, 20 años, como en el medio de su salida nocturna, vamos a decir. Plena luz del día. Plena luz del día, digo, los pibes tomando cerveza como cualquier pibe de cualquier lado en el mundo cuando sale. Y me parece que hay algo de ese ecosistema que tiene que ver con una realidad. Digo, yo no conozco Ushuaia, pero dicen que es muy parecido a Ushuaia. Y en el paisaje sí, lo que vi, digo, y no conozco Europa. Entonces, las películas. Las películas, exactamente, iba a decir eso, de las películas, los relatos. Entonces es como un pueblo que está impostado ahí con una cultura que, digo, que a 2 pasos es absolutamente otra, con unos hábitos que son absolutamente otros, con un clima que es totalmente cambiante y en unos momentos muy hostil. Y eso que fuimos en septiembre, digo, no es que fuimos en pleno invierno ni nada por el estilo, y con algo de lo cultural que desde el Museo de Malvinas, donde hay un relato sobre la guerra, pero hay un relato sobre las Malvinas como territorio inglés, hasta las marcas de la ciudad, digo, un monumento a Thatcher, los monumentos a los caídos ingleses en la guerra, hermosos y cuidados, y cada marca de memoria de los argentinos, o rota o escondida, o digo, no hay mucha diferencia en eso, donde obviamente hay un relato construido que es cultural, que tiene que ver con ese colonialismo, digo, que tiene que ver con la bandera inglesa en todos lados, con ese, digo, para mí como el monumento a Thatcher, digo, obviamente es un dolor en el alma en un punto, y con una lógica eso de una vida pensada en términos culturales, muy distante de lo que dice la geografía y lo que dice la historia. Entonces como eso. El museo obviamente es un guión sobre cómo construir esa identidad. Ahora vamos a ir a eso. Vamos a una pequeña tanda y ya seguimos con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. AM 1390, la radio de la Universidad Pública. Radio Universidad de La Plata. Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Un programa sobre políticas soberanas. Ahora sí, volvemos con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Acuérdense de seguir nuestro canal de YouTube, donde subimos siempre el programa, para el que lo quiere escuchar mientras cocina o mientras maneja en el colectivo, lo puede hacer. En el motorhome, qué lindo irse de motorhome este verano, que lo parió, no hay un peso, nos quedamos en casa. Bueno, seguimos con la compañera Ana Amelia Negrete. Mandan varios mensajes los excombatientes que escuchan el programa y reflexionan que ha sido una compañera que a lo largo del viaje su gran cualidad fue la escucha, y eso habla bueno de su sensibilidad también. Bueno, me imagino que ir a Malvinas con excombatientes es adaptarte al cronograma Betucas, como le decimos en la jerga cecimera. ¿Qué quería hacer el Betuca? Siempre decimos que lo primero que quiere hacer es ir al cementerio de Darwin, así que me imagino que un poco fue por ahí. Exactamente. Lo primero que hicimos el domingo, después de ese sábado que llegamos, es ir al cementerio de Darwin. ¿Y? Es muy impactante. Digo, hay algo que tiene que ver con eso, con vamos a decirle así, el paisaje, el clima, el lugar en que es muy hostil en momentos, porque hay viento, hace frío, llueve, cae un granizo muy finito que te pega, y después sale el sol y hay viento y así. Un cementerio que es lejos, digo, que tenés que
ir en vehículo como media hora, 40 minutos de donde estábamos, del puerto argentino, que te vas acercando y ves todas esas cruces que las hemos visto, sí, en imágenes, en documentales, en fotos y demás. Como esa la dimensión de las cruces, viste, como también de que ahí hay gente y que son bastante, y algo de esa emoción de esa comunidad que digo, yo los admiro mucho a nuestros excombatientes, que son personas con una sensibilidad muy muy particular, de una sensibilidad emocional y política a la vez, que para mí es un gran ejemplo en términos militantes eso. Digo, no perder la sensibilidad y no perder la dureza tampoco, ¿no? La dureza de plantear, de luchar, de ir contracorriente. Yo había visto la semana anterior el documental de Gaby, y entonces también esa dimensión del paso del tiempo, ¿viste? De que en el documental se ven fotos de cuando eran unos pibes y en la hostilidad y la soledad de tratar de que Malvinas sea un tema, que eso obviamente te da templanza, te da dureza, te da frustración, te da un montón de cosas, y a la vez esa mezcla con la sensibilidad del afecto, de cagarse de risa, de ser una comunidad, de permitirse emocionar, que vuelvo a decir, digo, para mí es una gran síntesis de lo que entiendo yo como un militante, una militante. Y entonces en el cementerio pasó mucho de eso, pasó mucha claridad política en términos de lo que estamos peleando y cuáles son las causas, y estuvieron todas las imágenes de los excombatientes de La Plata, y a la vez estuvo la bandera de Palestina y la bandera de los países de Latinoamérica, y hubo discurso, pero también hubo la foto familiar puesta en una de las tumbas, digo, del compañero, digo, esta idea de te vengo a contar que en una parte le vamos ganando. Digo, a mí eso me parece, me lo digo y me emociono, digo, de una profundidad muy grande. Digo, que pasen 40 años y que siga estando de pie y con logros, es que lo que los milicos quisieron, digo, porque uno discute el colonialismo y a la vez discute la dictadura militar. Una doble guerra. Exactamente. Bueno, hay algunas que ganamos, que nuestro pueblo ganó, y que esos compañeros lo tienen además no solo en las victorias colectivas, sino en sus trayectos individuales, que tiene que ver con esto. Bueno, tengo pibe, tengo hijos, tengo nietos, hay algo de la buena venganza, vamos a decirlo en un punto. Es muy impactante ponerle cara, digo, el cementerio tiene solo nombres que además recuperaron su identidad hace muy poquito. Entonces también valorar los procesos políticos que nosotros y nosotras nos hemos sentido interpelados y hemos defendido con un sentido también. Es decir, bueno, no es lo mismo una tumba que dice soldado argentino solo conocido por Dios, de una tumba que tiene un nombre, un apellido y un familiar que puede ir a llevar una flor, a llevar un rosario, a llorar, o cosas como muy increíbles. Digo, hay gente que lleva comida y abrigo y las deja ahí. Digo, encontramos ahí atrás comida. Entonces hay algo del proceso de memoria, el proceso de sanación de una sociedad que evidentemente es muy largo, y que me parece que ahí se ven como muchas etapas. Digo, es eso, el nombre y el apellido, pero no tiene imágenes. Y entonces estos compañeros que también llevan la imagen y le ponen una cara que digo que es algo que también nosotros aprendimos con los desaparecidos, y en un momento, como digo, yo soy la generación de hijos, nací en el 78, y como mis compañeros que tienen papás desaparecidos o mamás desaparecidas, en un momento llegaron a la edad de sus padres y después empezaron a ser más grandes que sus padres. Y acá pasa un poco lo mismo, es decir, bueno, pasaron un montón de años y este pibe que quedó acá
hay una vida de muchos años, de mucho aprendizaje, obviamente, de mucho aprendizaje del bueno y del malo. Entonces, ponerle una cara, construir esa batalla por la identidad, que no es poco, y rendir homenaje y agradecer y reencontrarse, y para mí, por ejemplo, es eso, es dimensionar todo eso. Y dimensionar que hay mucho de nuestra historia, mucha de nuestra de cada una de esos trayectos de vida, esos nombres y apellidos, esas tumbas que tienen además cada una algún tipo de detalle, que no sé, se ve que habían ido algún grupo antes que nosotros que había puesto muchos rosarios celestes y blancos. Entonces también, como, bueno, no son solo mis muertos, todos son nuestros muertos, todos son nuestros caídos. Y esa comunión entre la emoción, el agradecimiento, la lucha y el trayecto individual y el colectivo, el repolitizar, es el poder decir que parte de lo que nos toca tiene que ver con seguir peleando las cosas que peleamos, que no se trata, que llegás a un lado, llegás a que tengan identidad las tumbas, a que tengan identidad cada una de esos cuerpos, pero falta un montón, y que eso también hay que revalidarlo, y eso también hay que seguir. Entonces, me parece que el momento de Darwin tuvo un montón de tiempo, tuvo como bastante... y eso fue el trayecto de reconocer, de ver, de encontrarse, de rendir los homenajes más individuales y personales, y después más lo colectivo, más la enunciación política. Y que esté las dos cosas a mí me parece recontra importante. La una sin la otra quizá no tiene tanto, o no tiene la potencia que tiene cuando está la causa política y cuando está la dimensión más emocional, emotiva y humana. También es la cualidad que tiene el CECIM, ¿no? Que por ahí no lo tienen otros excombatientes. Después estuviste en los campos, ¿no? ¿Llegaste a Monte London? ¿Pudiste ir a Monte London? Sí, fuimos a Monte London. Igual una cosa también del cementerio fue que llevamos el rosario y la escarapela. Eso te quería preguntar eso. Y también eso tiene un grado de profundidad política muy grande. Es el trayecto que tiene que ver con las estrategias que nuestro país ha tenido con respecto a determinadas cosas de Malvinas, está marcado por las decisiones políticas, primordialmente de Cristina, vamos a decirlo, de Néstor y Cristina, pero primordialmente de Cristina. Parte del reconocimiento de la identidad de los caídos tiene que ver con ese proceso. Entonces el grado de conexión y agradecimiento también es importante. Bueno, estamos acá y traemos esto que tiene que ver con alguien que la peleó. Yo estoy recontra convencida de que Cristina está presa por lo que hizo, pero no por las causas que le achacan, sino por los derechos que nos dio. Y parte tiene que ver con esto, obviamente. ¿Cómo no se la van a cobrar? Entonces ese fue un momento como muy único también. Y sí, estuvimos en cada uno de los lugares, detenernos en la historia de cada uno de... hay algo que a mí me flasha de los procesos de memoria, ¿viste? Que uno no se acuerda que comió anoche. En la vida cotidiana sucede eso. Y hay un tipo de conexión con respecto a los procesos de memoria que son de un nivel de detalle que es muy increíble, de un nivel de detalle, de vivencia, entonces detenernos en cada uno de los lugares, que te cuenten, rendir homenajes a esos que quizás lo fortuito de la vida te encontraste 2 minutos, los 2 minutos más significativos de tu vida probablemente, o de los más significativos de tu vida. Entonces cada uno de los lugares, poder nombrarlos, que están, el nombre y el apellido acompañados del presente, que es un grito de lucha de nuestro pueblo también, fue muy
muy reparador, impactante, y, digo, y en cada lugar, y después ir viendo, digo, desde el monte, pero cada uno de los lugares donde fuimos, cómo están las marcas de la guerra. Digo, hay algo que está marcado en la tierra, que lejos de ser una metáfora es una realidad muy concreta. Digo, están las bombas y están las posiciones y están los lugares donde vos te podés dimensionar la crueldad de esa guerra, la crueldad de tener un lugar recontra hostil en términos climatológicos, más la brutalidad de la mala alimentación, más el miedo de pibes que no tenían ningún tipo de formación para estar en una guerra. Pienso que esto que mencionabas, que sos generación hijos, y que es una deuda que tenemos pendientes, si se quiere, haber podido dimensionar producto del proceso de desmalvinización, que fueron horrorosamente torturados ya por ponerlos en una isla y que no coman por 3 meses, después que te caigan misiles 16 kilómetros de una fragata y después que te hagan un submarino porque te fuiste a robar una oveja porque hacía mucho que no comía. Digo, es como que nos quedó todavía eso, ¿no? Para trabajar, y entiendo que estando ahí lo dimensionás de una manera distinta. Lo dimensiono, sí. Porque hay un relato, digo, yo creo que los excombatientes nuestros, digo, toman una decisión en términos militantes que tiene que ver con sentirse tan de un colectivo que recontra, como no hablar de las causas personales, digo, del proceso de la experiencia personal. Digo, yo hay cosas que escuché en Malvinas que después de muchísimos años de conocerlo no tenía ni idea en términos del sufrimiento de Malvinas, ¿no? Del sufrimiento personal, porque obviamente le pasó a cada uno por el cuerpo, y eso es una decisión política. La verdad que tiene que ver con esto, con poder contar otra cosa y con poder hacer un puente, que a mí me parece que es un puente no solo inteligente, sino que nos sirve mucho en términos de nuestra historia y de nuestro futuro, que tiene que ver con construir una noción de soberanía que no está atada solamente a una victimización con respecto a haber vivido la guerra. Entonces, digo, hay gran parte de ese relato, de ese descubrir la hostilidad del clima, la hostilidad del territorio y la decisión política terrible de mandar a esos pibes a ese lugar. Digo, cosas como obviamente contaban cosas como cuando una bomba, cuando vos escuchás la explosión de la bomba, si escuchás un silbido es que va a pasar, si no escuchás nada agarrate porque te va a tocar cerca, digo. Entonces, que eso es un aprendizaje de la experiencia, no es que habían tenido teorías sobre no sé, conflicto bélico y qué pasaba con la bomba y cómo era la bomba, sino que se fueron dando cuenta al estar ahí y poner un poco de atención, atención obligatoria a lo que sucedía. Y el relato de que casi todos los que tenían rango militar y responsabilidad se fueron al carajo a los 2 minutos, e incluso, digo, en los que estuvieron, digo, es como de los grados menores, entonces también ahí hay una decisión de abandono de las propias fuerzas militares a sus propios militares, y esta cuestión de la tortura, que es la tortura física, que tiene que ver con eso, que tiene que ver con la tortura real, la del submarino, la de me olvidé cómo se llama cuando estaqueamiento. Exactamente. Picana, pero bueno, todo eso, y también tirar a unos pibes sin ningún tipo de experiencia en una guerra. Sí. Digo, es que tiene que ver con el hambre, que tiene que ver con la incertidumbre, que tiene que ver con el miedo, que hay algo de ese nivel de violencia que está muy lejos de ser reparado. Está muy lejos de ser reparado porque los militares no están cumpliendo una condena sobre eso. No están condenados sobre esa tortura. Y esa tortura existió.
que a veces no te tienen que pegar para sufrir violencia. Bueno, la guerra fue una gran violencia, una gran tortura sobre... y después cada una de las cosas que también fueron tortura física, tortura psicológica, todo eso, que también lo cuenta en el documental, además de Gaby. El documental que me recuerda a Rodolfo Carrizo, que se va a estar proyectando en la Cátedra de Comunicación Social, Malvinas, Comunicación y Nación, el día lunes 15:30, así que quien quiera ir a la Facultad de Perio siempre tiene las puertas abiertas para estudiantes y habitantes de esta querida ciudad. No hay llave, ahí se puede entrar tranquilamente. Utopía mía. Todos los referentes políticos e incluso quienes ocupen, principalmente quienes ocupen un cargo, deberían viajar a Malvinas para poder ver la soberanía nacional desde otro lado. ¿Es muy exagerado? No es muy exagerado. No sé si todos lo harían, pero yo creo que hay una dimensión que tiene que ver eso con el poner el cuerpo, que te enseña otras cosas, te muestra otras cosas y que es necesario. Incluso a mí me alucinó mucho cómo es una cosa que yo la sé, y nunca me he dado cuenta que no tenía ese tipo de espesor Malvinas hasta que fui. Digo, yo sé, te cierro los ojos y sé cómo son las islas, tengo la imagen, probablemente en cualquier enunciación que tenga que ver con las causas políticas que nosotros peleamos está Malvinas, pero ir fue otra cosa. Digo, y esto es el colonialismo actual, porque no es solamente la historia, tiene que ver con, bueno, ¿qué estamos disputando ahora? Es que un poco venía a eso, nos quedan 3 minutos, 4, pero... ¿Qué rápido se pasó? Viste, es que este tema es así. Estamos tanto en lo coyuntural, que Axel, que Cristina, que Máximo, y las políticas soberanas de acá al menos a 50 años. Si va más allá de los candidatos, ¿no? Entonces creo que por eso digo, debería ser necesario que los referentes, te tocó ser concejala, ojalá seas senadora de la provincia o de la nación, porque es necesario ANAS en la conducción, pero digo, me encantaría que viajen todos, porque es como aprobaste una materia de la facu, en política tenés que aprobar soberanía, o más. Sí, me parece que hay algo que tiene que ver con lo revelador de ir a Malvinas, que está bueno, digo, que como yo pienso que uno tiene que ir a los barrios que más sufren y no solamente mirar de la ventanita del lugar que te toca, uh-huh. Digo, y estar, digo, y eso no significa, a ver, es que con dolor, esa premisa, digo. Sí, y el dolor, que uno puede tener empatía sobre los dolores, pero también es cierto que cuando más te acercás, otra dimensión encontrás, y eso me parece para todos los órdenes de la vida. Entonces ese es el aprendizaje. Y después, qué sé yo, digo, a mí me parece que vos hablabas de las discusiones políticas que nosotros tenemos en nuestro espacio interno, y yo creo que Cristina lo viene planteando hace mucho. Digo, nosotros nos tenemos que poner de acuerdo con unas cosas que son vitales, que no importa quién sea, ni el presidente, ni el gobernador, ni el intendente, ni el primer concejal, ni el último militante, que tienen que ver con 4 o 5 temas que si no tenemos ni continuidad ni discusión, nos encontramos en esta coyuntura, que es una coyuntura terrible, que vamos a estar muchos años en poder reparar algo de el daño que se está haciendo ahora. Entonces, nosotros podemos discutir en términos políticos, ojalá que siempre sea en términos políticos y no sea en términos de telenovela, de si me miró de costado, se vistió, bailó. Digo, a mí me parece que eso es muy distractivo, y dejémoselo a las operaciones de prensa de los medios de comunicación hegemónicos. Parece que quienes hacemos política tenemos que entrarle de lleno a una discusión, que es una discusión compleja, porque no tenemos todas las certezas. De hecho, tenemos muy pocas certezas, que tienen que ver con la interpretación de este tiempo y con la posibilidad de conciliar una discusión que nos permita
ponernos de acuerdo con qué queremos sobre el destino de nuestra patria. Y que no importa si te toca estar en el comedor del barrio más alejado del centro de La Plata o en la cabeza de la Cámara de Diputados de la Nación, tenemos que tener una concepción similar o unos acuerdos que nos permitan defender lo mismo y saber que hay cosas que nosotros como pueblo tenemos innegociables. A mí me da la sensación de que más allá de las diferencias políticas dentro del mismo movimiento, desde las bases todos están demandando lo mismo. Y eso me parece que es positivo, que es como, pasó la década ganada, trabajemos sobre sus victorias, pero hay un montón más que... Yo ahí creo que sí, creo que es una demanda, y que también nosotros tenemos que cada uno dimensionar como la cancha que le toca. Yo hay cosas que sé que no tengo incidencia para arriba, digo, que dependen de otra cosa, pero sí tengo muy claro que tengo responsabilidades. Y parte de mis responsabilidades tiene que ver con irle al hueso a algunas cosas y tratar de desestimar otras. Y creo que cada uno de nosotros, no importa el lugar, tiene que tener muy claro eso. Bueno, ¿cómo puedo aportar este proceso? ¿Cómo hago para eso que yo pienso que hay que discutirlo en mi comunidad, en mi grupo, para también poder tener una perspectiva que ayude al proceso general? Y cómo también, en eso uno siempre tiene otra legitimidad para demandar determinadas cosas. Y obviamente a los dirigentes, no importa el nivel, nos toca, tenemos responsabilidad y no podemos eximirnos de esas responsabilidades. Hay que discutir qué queremos con esta Argentina, qué queremos, y el eje soberanía es uno de los más centrales. Si nosotros no podemos pensar cómo no somos una colonia, cómo disputamos nuestro destino para poder decidir, con diferentes estrategias, con el día que fuimos a Cristina tiene una idea de qué hacer con la discusión de Malvinas. No es que repite, tiene que, nosotros tenemos que, tiene una estrategia sobre eso. Bueno, me parece que por ahí hay que caminar y que hay que tener mucha valentía para poder hacerlo, porque está bastante opaco el futuro también. Entonces eso me parece que nos cuesta muchas veces. Vamos a aclarar el futuro con militancia. Nos hemos quedado sin tiempo. Gracias Ale Quiles en la operación, como siempre, el número 1. Ana, gracias por venir. Me encanta escucharte reflexionar y es muy importante que personas como vos sigan dando la batalla. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a los compañeros del CECIM, que los tengo obviamente muy adentro del corazón y son un horizonte en términos políticos. Ahí estamos. Nos vemos el jueves que viene con más Malvinas, Memoria Presente y Futuro. Chao.